Buenos días para todos, bienvenidos a este video donde hablaremos sobre derecho internacional, su fragmentación, algunos otros conceptos y tendremos un caso de análisis de la actualidad. Comenzaremos por hablar sobre qué es el derecho y la responsabilidad internacional y cómo estos dos conceptos se relacionan. El derecho internacional nace en el siglo XV en la primera modernización y es concebido por Francisco de Vitoria, quien toma la corriente filosófica ius naturalista como base para dar forma a conceptos como la soberanía o el derecho de gentes, conceptos que serán explicados más adelante. Como indica Juan Ignacio Aras Kraus en su artículo sobre la modernidad y la conquista, Vitoria hace énfasis en el cuestionamiento al poder que se adjudica a una autoridad divina sobre la responsabilidad de la soberanía y replantea un dictamen que caiga totalmente en el poder del Estado y la República. Además, Arias argumenta que esta primera modernidad es importante porque con ello la nueva concepción de soberanía abre el diálogo al derecho de gentes y con esto Vitoria lo expande a un derecho más universal que se desarrolla gracias al descubrimiento de América, ya que pone en juicio cómo es el trato con los indios y las nuevas relaciones de comercio con un nuevo continente. El derecho de gentes consiste en elementos que parten de la justicia, la seguridad y el bien común para todas las personas y los estados, como lo anteponen académicos como John Rawls o el mismo Vitoria. Es por esto por lo que el derecho de gentes es el primero en poner el modelo universalista en la mesa, que más adelante junto con los aportes de Grocio, Suárez y otros más, le darían forma a lo que es el derecho internacional en la actualidad. También algo que añadir es que al momento que se unen los fundamentos de estos autores para construir el derecho internacional como tal, se logra vislumbrar los primeros destellos de un sistema de naciones que más adelante en siglos XVIII y XX darán luz a la conformación de una sociedad internacional plena. Esto según el libro de la Sociedad Anárquica de Henry Bull, que habla de las etapas por las que ésta atravesó antes de que fuera esa sociedad de naciones que se conoce en la actualidad. Pero más allá de la definición de la sociedad internacional, Bull encuentra que pese a que ya existe una idea clara de lo que es el derecho internacional y todo lo que compone, está presente en él una disrupción de las leyes y normas que se aplican en el sistema, una disputa entre pluralistas y solidaristas, que recae en las teorías en que si el derecho internacional es universalista o más bien debería acogerse a las políticas propias de los estados, sin importar las disyuntivas entre estos dos, se apunta a un derecho que busque siempre el bien común. En relación al bien común, se crea lo que se conoce actualmente como la responsabilidad internacional. Según Nachman Alexander, en su artículo La responsabilidad internacional de los estados por actos ilícitos, crímenes internacionales y daños transfronterizos, la responsabilidad internacional se encarga de vigilar y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas entre los propios estados. Estas normas pues tienen el propósito de garantizar también de la protección de los sujetos del derecho internacional, que son los estados y los propios individuos. Y en estos últimos tiene que garantizar el cumplimiento del derecho fundamental de los derechos humanos de esos. Igualmente, Nachman habla de que la responsabilidad internacional parte del hecho de que los propios estados tienen la voluntad de cumplir estas normas, más no de tenerle miedo a las sanciones que puedan ocurrir por el incumplimiento de estas. En gran medida esto se mantiene gracias a la percepción de legitimidad sobre el ordenamiento del derecho internacional que sostienen, y también es usual que los estados tengan la aspiración de cumplir con todas sus obligaciones. Sin embargo, hay casos donde esto no es así y las sanciones a los incumplimientos de las obligaciones y las responsabilidades respecto a las garantías, sobre todo de los derechos fundamentales, no solo se atribuyen a un estado, sino también a los individuos. Como marca también Nachman, el derecho internacional reconoce a los individuos penalmente responsables por la violación del derecho internacional y tanto los estados como ellos pueden responder a la vez por esas violaciones. Un ejemplo de esto es el caso presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se expone el caso de Gustavo Girón Villamizar Durán y otros en contra del Estado colombiano por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y torturas. La comisión busca que la Corte declare la responsabilidad del Estado colombiano y ordene la reparación para las víctimas y sus familias. El derecho internacional y la responsabilidad internacional juegan un rol muy importante acá, porque en el derecho internacional se
incumplen las bases bajo las que esta se fundamenta, que es la protección al derecho vigente de todas las personas, y también el derecho, la responsabilidad internacional tiene la responsabilidad, para la redundancia, de sancionar el incumplimiento de estas normas impuestas por el derecho internacional. Hablaremos de la relación que existe entre el derecho internacional y el derecho interno o derecho doméstico. Siguiendo la línea de la pregunta anterior, pues el derecho internacional tiene que primar la garantía de los derechos de todos los sujetos del derecho internacional, incluyendo también sus responsabilidades. Uno de ellos pues, es el requisito que tiene frente al respaldo de los derechos fundamentales de los individuos, ya que pues, como cita y define Luigi Ferragiola, autor del libro Derechos y Garantías, define los derechos fundamentales como aquellos derechos subjetivos que pertenecen universalmente a todos los seres humanos, ya sea por su condición de personas, ciudadanos o personas con capacidad oral. Esos derechos incluyen tanto expectativas positivas como la recepción de prestaciones también y como pues las negativas, es decir, la protección frente a las posibles vulneraciones. Estas pues están también garantizadas por normas jurídicas y derivan también del estatus legal del sujeto. Es decir, que pues estos son valores universales que se logran vincular directamente al derecho internacional por ese simple factor. Ampliados al carácter de universal, están desde el siglo XX con la Carta de Naciones Unidas de 1948 y también apoyados con la creación de las instituciones como la Corte Internacional Penal. Asimismo, pues, también como lo explica Aníbal Quiroga en la revista Cielo, en su artículo Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, nuevas perspectivas doctrinales y jurisprudenciales en el ámbito americano. La persistencia e implementación de los derechos fundamentales siempre ha estado orbitado y direccionado por el Estado interno de los países, siendo ellos pues, los principales auditores del cumplimiento de este. Pero pues también hay insuficiencias para brindar esas garantías. Es por ello que pues, los estados toman la decisión de implementar un sistema supranacional que les ayude y colabore activamente en la vinculación de los derechos fundamentales en ellos. Siendo así, pues el derecho interno o el doméstico debe pues acoger a los derechos fundamentales dentro de las constituciones de cada país, y el derecho internacional tiene que velar por el cumplimiento de estas en los estados. Aníbal pues también señala que en su acogida es importante gracias a factores externos e internos. En los factores externos las dos cortes internacionales figuran como estas, pues la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque pues cumplen con la misma función de garantizar los derechos fundamentales, su operación es muy diferente en sí. Con apoyo al texto de Miguel Ramón sobre el derecho internacional de los derechos humanos, un nuevo concepto explica que las principales diferencias parten de su organización. Su organización, por ejemplo, pues el tribunal permite que los individuos presenten denuncias directas contra los Estados miembros y sus fallos son vinculantes, y su incumplimiento puede generar sanciones dentro del Consejo Europeo. Mientras que pues, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos requiere que los casos pasen primero por la Comisión Interamericana, aunque pues sus sentencias son obligatorias, su cumplimiento depende de la voluntad de los estados por hacerla, ya que la OEA no impone sanciones directas. Pues igualmente también el compromiso de ambos cortes pues, es buscar, lo que dije anteriormente, la garantía de estos derechos. También por otro lado, el factor interno siempre depende de la estructura de cada constitución, y pues para entenderlo nos acogemos al texto de Mara González, que su artículo es la protección internacional de los derechos humanos y la soberanía nacional, que dice que pues dependiendo de la jerarquía asignada a esta, o sea, al tratado internacional, pues va a tener un cumplimiento en sí. Básicamente pues el derecho interno y el derecho internacional coexisten, y pues se fundamenta en 4 jerarquías. Esas son la supraconstitucional, que pues es acogida como el máximo los tratados del derecho fundamental y superior a la Constitución; la constitucional, que tiene un valor igual a la misma Constitución;
supralegal, que si bien pues, está bajo la Constitución, no está bajo las mismas reglas internas, y finalmente la legal, que sí está bajo la Constitución y no es más inferior, que son iguales que las reglas internas. Pero pues aún así sea esa jerarquía, pues sin importar esto, absolutamente los estados son responsables de incurrirlas dentro de sus ordenamientos. Es decir, que pues los estados tienen la obligación, bajo el Tratado de Bosnia, tienen la obligación de pues, incurrirlas, meterlas dentro de sus constituciones y sus manuales de ordenamiento jurídico. Ahora hablaremos sobre qué es la fragmentación en el derecho internacional y cuál es su importancia. Para responder esta pregunta, primero debemos abarcar algunas fuentes conceptuales que nos permitan entender de manera global este tema, para lo cual hablaremos desde la perspectiva de autores como Arturo Pagliari, Montserrat Abad Castellos, Elvira Méndez Chang, Mora Carvajal y David Alejandro. La fragmentación del derecho internacional es un fenómeno contemporáneo planteado como una respuesta jurídica a la acelerada globalización en la que vivimos, como lo expone Abad Castellos en su trabajo académico del 2001. Por lo tanto, podemos decir que la fragmentación se refiere a la diversificación y expansión de normas y regímenes legales internacionales, parafraseando a Pagliari y sus reflexiones sobre la fragmentación del derecho internacional que escribió en 2009. Este fenómeno ocurre cuando se crean normas particulares que abordan áreas específicas del derecho internacional, como los derechos humanos, el derecho ambiental o el derecho penal internacional. La fragmentación del derecho internacional, así como tiene sus ventajas, de igual manera tiene algunas desventajas. Entonces comenzaremos por lo no tan bueno. Por ejemplo, la doctora Méndez Chang plantea un problema que consideramos muy importante y es la descoordinación de los regímenes internacionales. Al existir diferentes áreas del derecho internacional, se complica muchas veces su aplicación o sus procesos burocráticos, ya que hay varios caminos por los cuales se puede optar, y esta coexistencia de normas a veces genera que no haya armonía entre sí, lo que puede resultar en conflictos normativos que afectan directamente a la efectividad de las normas. Lo positivo y lo que le da bastante relevancia al derecho internacional, aún estando fragmentado, es que atiende a problemáticas y escenarios específicos que antes eran temas que se perdían en medio de tanta generalización de normas. Actualmente, estas necesidades específicas son atendidas por este derecho internacional especializado, lo cual es muy positivo porque permite avanzar en otros aspectos de suma relevancia como los derechos humanos o el medio ambiente. El derecho internacional reconoció un conjunto de normas que excluyen toda posibilidad de modificación o derogación por parte de los estados. Estas son las normas imperativas o de jus cogens, que considero que son de gran relevancia porque permiten la convivencia pacífica entre estados o por lo menos contribuyen a ello. Limitan la capacidad de los estados para recurrir a la agresión y resolver los conflictos por medios pacíficos. Luego de conocer un poco mejor las ventajas y desventajas de la fragmentación del derecho internacional para hacer notar su importancia, consideramos pertinente nombrar una estrategia que proponen Mora Carvajal y David Alejandro en su trabajo académico escrito en el 2020, en donde buscan dar mayor unidad y coherencia del derecho internacional, que según lo que ellos argumentan es lo que se ha perdido gracias a la fragmentación. El concepto que proponen ellos es el constitucionalismo global, con el que se busca entender estas relaciones desde una perspectiva que considere aspectos constitucionales, lo que significa que se examinan las normas internacionales no solo en términos de su contenido, sino también respecto a cómo organizan el poder y los derechos a nivel global. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que los autores proponen es una herramienta conceptual flexible y evolutiva para interpretar de una manera más unificada el derecho internacional, incorporando principios constitucionales sin limitaciones estatales, un modelo que podría funcionar también en las relaciones entre otros actores internacionales y no necesariamente los estados como tal. Principios como la separación de poderes, el establecimiento de un sistema de control y de equilibrios con jerarquía normativa, los derechos humanos y la regulación del poder son algunos de los conceptos inmersos en este modelo de constitucionalismo global. Ahora hablaremos sobre la importancia para América Latina de contar con una Convención de Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos representa un acuerdo de los estados parte donde se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella sin discriminación alguna. Así lo expone la Convención misma desde 1969.
Esto representa un hito y marca un precedente importante, aún más teniendo en cuenta la transversabilidad de la violencia, la discriminación y las torturas que han existido en la historia de América Latina, un contexto en el que la violación de derechos es el pan de cada día. Contar con una convención que proteja estas problemáticas se convierte en una herramienta muy valiosa para garantizar la dignidad de quienes habitamos en estos territorios. Regular las relaciones de dominación es fundamental para el reconocimiento y evolución del proceso de descolonización colectiva, donde estamos desdibujando el eurocentrismo que tenemos tan arraigado hasta en nuestras propias normativas, como lo explica Aníbal Quijano en su trabajo académico de 1993, donde pues expone que crear normativas que se adapten y reflejen las realidades latinoamericanas donde existe desaparición forzada, represión, desplazamientos forzados, se vuelve fundamental para atacarlos directamente y otorgarle una responsabilidad internacional a estados e individuos que atenten contra ellos. En un mundo cada vez más globalizado se convierte en algo absolutamente relevante la imagen que tiene cada estado y su líder político en el ámbito internacional, y esto ejerce una presión para que aumente el nivel de compromiso estatal con el cumplimiento y protección de los derechos humanos, tal y como se expone en el texto de Thomas Rice y Catherine Sikin del 2011, en donde argumentan que las normas internacionales influyen en las normativas domésticas y en sus cambios estructurales a través de redes transnacionales de apoyo. Esto quiere decir en el contexto latinoamericano que el uso de medios de comunicación para mostrar en la esfera internacional las causas de las ONG y la movilización de los pueblos frente a sus inconformidades son herramientas fundamentales para poner el foco de atención en estas problemáticas y volverlas parte de la agenda internacional. Todo esto protegido por organismos como la OEA, que pues defenderían la muestra de sus... Como muestra del pleno ejercicio de derechos es de gran importancia para América Latina. El aprendiz, que es sobre la vida de Donald Trump. La película es una gran herramienta para entender cómo y por qué Donald Trump tiene un estilo de gobernar un poco particular. Su forma de liderazgo configura de qué manera conducirá la política estadounidense, centrándose la mayoría de las veces en el interés nacional, pero sobre todo un interés económico, ya que poco se preocupa, o más bien poco se ocupa, de los temas sociales. En el poco tiempo de su segundo gobierno, ha dejado en claro la manera en cómo los acuerdos bilaterales y comerciales deben ser beneficiosos mutuamente. Sin embargo, si están en una balanza desigual, claramente a su favor. Es un presidente que no suele buscar alianzas a largos plazos, sino beneficios inmediatos sin importar el costo que eso implique a futuro. En cuanto a la narrativa nacionalista, tal y como se muestra en la película como en su diario vivir, el nacionalismo, además de pretender unidad entre el pueblo norteamericano, crearía molestias y conflicto frente a otras naciones, haciendo que sea una geopolítica cada vez más polarizada y de rivalidad con las demás potencias. Un ejemplo de esto es la guerra arancelaria con China y la reactivación de la industria automovilística, en donde deja en evidencia cómo irá implementando políticas más proteccionistas, dándole menos prioridad a acuerdos multilaterales que él crea que no benefician a Estados Unidos. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es cómo serán estas relaciones diplomáticas con ese Trump 2.0. Ya pues con aliados cercanos ha dado de qué hablar, pues con los aranceles desmedidos impuestos a Canadá y México ha creado varias tensiones entre estos países. Por un lado, Canadá adopta la misma postura de Estados Unidos de imponer también aranceles, y como lo hizo en primer lugar Donald Trump, y México decide adoptar una posición más coherente, con un diálogo más formal entre sí para poder renegociar estos nuevos aranceles. Esto pues no solo perjudica a sus aliados, sino también incentiva la competencia entre otras naciones, por ejemplo en el caso de China, y esto pues es algo que Donald Trump deja gracias a su impulsividad. Esto pues con la falta de incertidumbre y la perceptibilidad que tiene hace que los errores lleguen a ser más, y su negativa a la cooperación multilateral y las organizaciones internacionales crea conflictos e inestabilidad en el escenario internacional, creando un debilitamiento en el orden internacional y dando paso a nuevas normativas globales.